considerar la misma variable, nota, digamos, puntaje obtenido, pero tiene que ser la misma nota, en este caso, de la misma materia, además. Porque, claro, podríamos sacar, por ejemplo, la nota promedio de los estudiantes de probabilidades del paralelo A, más la nota promedio de los estudiantes de cálculo del paralelo B, por ejemplo. Y uno diría, las notas son, bueno, tienen las mismas unidades, son notas, son puntaje que está evaluado entre 0 y 100, etc. Son promedios de universitarios también, pero no son de la misma materia. Tienen que ser de la misma característica que estamos investigando. En este caso, la característica es claramente la materia de probabilidades, la que estamos estudiando. Entonces, esa es la variable que estamos estudiando, materia de probabilidades, el puntaje obtenido en la materia de probabilidades. En el caso anterior, que les digo, vamos a poder calcular aritméticamente, vamos a poder hacer el cálculo de la media de las dos submuestras, pero esa es una información espúrea, porque no sirve para nada. El cálculo está bien, podrá salir un puntaje interesante, lo podremos interpretar, entre comillas, pero es que eso está muy mal calculado. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de la media aritmética a partir de submuestras, estamos considerando el hecho de tener la misma variable, En este caso, puntaje obtenido en la materia de probabilidades. Paralelo A, paralelo B, paralelo C, lo que fuere. Pero la variable es puntaje o puntaje de notas de la materia de probabilidad. Entonces, ¿cómo procedemos cuando tenemos el promedio del paralelo A y el promedio del paralelo B? ¿Cómo determinar el promedio de ambos grupos en conocimiento del promedio de cada uno de ellos? Lo que hacemos es lo siguiente. Para el determinar la media del grupo A, vamos a sumar todas las notas promedio, perdón, vamos a sumar todas las notas del grupo A y vamos a dividir en el tamaño del grupo A. Supongamos que el grupo A tiene tamaño N1 y el grupo B tiene tamaño N2. N sub 2 simplemente para denotar que es el tamaño del grupo 2, nada más. Entonces, asociamos a ellos, al primer grupo le vamos a sacar su media, que va a ser X barra. Pero como es del grupo 1, le ponemos X1, sub 1. Y luego sacamos la nota promedio del grupo 2, el grupo del paralelo B. Entonces, ese es X barra 2. ¿Cómo hemos obtenido? Perdón, licenciada. ¿Sí? Perdón que le corté. ¿Podría, por favor, pedirle si puede hacer zoom a la hojita de Word? Estoy con Zoom. ¿Más? ¿Dónde va? A ver, espérame. Verás, puedo, claro. Ahí, ahí. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. No, con gusto. Ok, aquí. Estoy en una laptop, sufriendo yo también. Pero bueno. Entonces, les decía, tenemos un grupo, el grupo 1. ¿Cómo se les ocurre que sería este grupo 1, por ejemplo? Aquí voy a poner grupo A. En este grupo A, vamos a suponer que tenemos 50 estudiantes. Este es un chiquitito. Este me corrige la computadora. Este es un N chiquito, 50. Y luego aquí tengo el grupo B. El tamaño puede ser igual o no. No sabemos. Aquí se han inscrito 50 y aquí vamos a suponer que se han inscrito 60. Listo. Entonces, en el grupo A tengo la persona X1, X2,
A ver, si me permiten, por favor, voy a hacerlo así. La persona X1, la persona X2, la persona X3. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto? ¿Josué? ¿Cuántos X voy a tener? N. N, en el Hasta grupo A tengo X50. 50. Muy bien, hasta 50. X50. Listo. En el grupo 2 voy a tener también una persona X1. Otra persona es, ¿no? O sea, le voy a preguntar, no sé si serán las mismas personas. Vamos a ver ahorita. Este X2, este X3. Ahora sí, yo soy, ¿hasta cuánto? Hasta X60. Ok, muy bien. Vamos a pedirles que apaguen sus micrófonos, por favor, a los que no están participando en este momento. Listo. Entonces, la media del grupo A, puedo llamarle X barra A, ¿no es verdad? Voy a copiar aquí y esta va a ser X barra A del grupo A. Ya, les voy a pedir solamente que acepten esto como su índice para su comprensión, porque realmente me lleva mucho tiempo reescribir esto y pierdo la relación. ¿Cómo voy a obtener esto, Joshua? En la media de A. En este caso va a ser la media del primer grupo, digamos de 50, más la media del grupo de 60. No, Joshua. Yo quiero la media del grupo A. ¿Cómo obtengo la media del grupo A? Ah, En extensos. la suma de todos los X, de ¿Ya? ¿Hasta X1 hasta dónde? X50, Muy bien. dividido entre 50, que es N, ¿no? Muy bien. Eso. Muy bien. La señorita, la media del grupo B. ¿Cómo va a ser la media del grupo B? Es que, ¿saben qué, chicos? Por favor, si salgo a la pantalla y... Bueno. Ariana Alessandra. ¿Dice? Alexandra, Sí, por favor. la media del grupo B se va a obtener la sumatoria de X1 hasta X60 dividido entre N, que es 60. Muy bien. A ver, a ver. Entonces, esta es la media del grupo 1 y esta es la media del grupo 2. Si quiero calcular la media de todos, Licenciada, de nuevo se apagó su micrófono. ya, la media total, ¿a qué va a ser igual?
Debería ser la media multiplicado por n en cada grupo. La Ya, suma pero vamos a imaginar por un momento que estos dos grupos los voy a juntar ahora, los junto a los dos grupos. ¿Cómo escribiría in extenso la media del conjunto? De X1 60, hasta ¿no? X110, Lice. X50 más... Ahora, para que no los confunda, porque no puedo poner otra vez X1, sería como multiplicar 2 por X1, ¿no ve? Y va a ser un error, porque este X1 es probable que este no sea el mismo valor que este X1, no tiene por qué serlo. Entonces lo puedo diferenciar. Este va a ser el X1 que pertenece al grupo A y el X50 al grupo B. Perdón, este. Entonces, esto va a ser la suma del X1A hasta el X50A más el X51B más, ¿el último cuánto va a ser? 60B. 60B. Muy bien, hasta el 60B. Y voy a dividir entre 110. Muy bien, aquí está mal, ¿no? Este era 60. Muy bien, gracias. Dividido entre 110. Listo. Esa es la nueva media, ¿no? Pero, ¿y qué está pasando entonces? ¿Por qué? Ahora hay una propiedad importante que me va a permitir calcular la media del total. Si tengo la media de un grupo más la media de otro grupo, veamos qué es lo que está pasando. El X barra total, por favor, esos son subíndices, ¿no ve? Lo estamos considerando. El X barra total va a ser igual a esta suma hasta el 50A. ¿No es verdad? Hasta el 50A. Ahí. Hasta el 50A. Si A es aquí simplemente voy a hacer esto, lo siguiente. Voy a multiplicar por 50 y voy a dividir por 50. Listo. Ahí. Más X1B, voy a multiplicar por 60 y voy a dividir entre 60. Y ahí quiero... Oh. No. Este está muy mal. Eso, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado por 1 nada más, por una cantidad y he dividido entre la misma. He multiplicado por una cantidad y he dividido entre la misma. Y todo lo demás he dejado como estaba. Ahora entonces, ¿puedo escribir esto? Esta parte, aquí es igual, Alexandra, también otra vez, esta parte, esta primera parte. No se deje llevar por esto, sino por esto. Aquí es igual. A la misma sumatoria Y de X1A hasta X50A. ya, y Porque está dividiéndose entre 1. no, he multiplicado por 1, digo. Decimos que multiplicamos por 1 cuando multiplicamos por una cantidad y dividimos por la misma cantidad. Entonces he multiplicado por 1. Pero ¿para qué he multiplicado por 1? A ver, ¿a qué se le asemeja esta expresión que tengo aquí al centro, aquí atrás, aquí adentro? Sin este 50. No considere este 50. Sin ese rojo. A la media de A. A la media. Muy bien, señorita. La media de A. Aquí.
pero es la media de A. La media de A. ¿Y el 50? Rojito. ¿Cómo es la media de A? Es X1A más X50A sobre 50. Entonces, eso es esto sin el rojito, ¿no ve? Entonces, si le pongo la media de A, tengo que multiplicar por 50. ¿No, señorita? Entonces sería la media del grupo A por 50. Muy bien. ¿Y el siguiente qué va a ser? Aquí es Sería dividir por la media 60. del grupo B Muy bien. multiplicado por 60. La media del grupo B multiplicado por 60. Y todo eso dividido entre 110. 110. 110. perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, así hemos construido y lo que podemos escribir en líneas generales es que si tenemos la información de una muestra de tamaño N1, como este caso el 50, y otra muestra de tamaño N2, en este caso 60, la media del total es igual al N, el tamaño de la muestra 1 por la media de la muestra 1, más el tamaño de la muestra 2 por la media de la muestra 2, dividido entre la suma de los tamaños de ambas muestras. Y eso se cumple no solamente para dos muestras, sino en general para K muestras. ¿Ya? Bueno, ahí está la demostración. Tenemos diferentes tamaños. La demostración está para datos agrupados. Hemos hecho un ejemplo para datos simples. Ustedes pueden hacer la demostración para datos simples. Entonces, X barra 1, la media del grupo 1 es igual a 1 a M, porque se supone que tenemos M clases de la variable que estamos investigando, y entonces su media se calcula de esta forma. Ya sabemos. Pero ¿por qué decimos 1i? Es para decir que es del grupo 1. Este 1, miren, está repitiéndose aquí, aquí y aquí. Esos son los que importan, digamos. Esos son los que hacen la diferencia para el grupo 1 y están especificando que pertenecen a ese grupo. Porque la media en general para datos agrupados, ¿cómo es, Saraí? La media para datos continuos, para datos tabulados. Lisa, Hola, por favor, la media. buen día, Lisa. Sería la N por Y sub I. N por Y sub I. ¿Así? ¿Y Ajá, dónde es su secretario? ¿Y esto también lo saco? N por Y sub I sobre... está bien sobre N. N1 está bien. Estamos hablando con N. Pero la media en general. ¿Y por qué N1? La Porque, media en general, de un solo grupo, Liceo, de todos los grupos. Ya, señorita, ¿por qué sobre N1?
Lice, estoy dejando de compartir la pantalla, pero, o sea, la ¿O sea, pregunta ¿estás con pantalla? No no, sé, no, 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 se ha salido de la llamada, Lice. Ahorita vuelto a ingresar. Mi pantalla completa. Ok. ¿Ahora sí? Sí, Lice, recién está presentando. Ahora sí. Ya. Mi duda era, Lice, ¿estamos avanzando con el primer grupo, con el segundo, o estamos haciendo con los dos en esta demostración? No. Yo solo le estoy preguntando cómo es la media para datos eh, tabulados. Para datos continuos, si quiere, según algunos autores. ¿Cómo es la media en general cuando los datos están agrupados? ¿Cómo es la media? La definición, dígame, no se deje llevar por la fórmula, nada. Yo la estoy dejando para no usar, porque no ve que lleva mucho tiempo hacer estas formulitas, sino que voy a usar muchas de estas y quiero decirle cómo, que usted me dicte cómo sería. Estaba así, así. Pero no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando, sino le digo yo, ¿cómo es la media en general cuando los datos están tabulados? Cuando los datos son continuos, cuando los datos están mostrados en clases de clase estadística, ¿no ve? No Ah, digo. ya. Entonces, ese uno lo borramos. Ya, Luego sumatoria. ya, eh, en la parte de arriba de la sumatoria es n, abajo es i igual a 0. a cero. Y, ajá, Ya, ¿quién usa esa nomenclatura? Ya, I igual cero. y sería... es que no escrito bien la fórmula. Y x o sí, ni por y sub i, y todo sobre n. Ya, NI sobre I, todo sobre N. Muy bien. Les voy a pedir, no está mal escribir desde I igual 0 hasta M, pero comúnmente no decimos la persona 0, decimos la persona 1. Entonces, desde I igual 1. Y no decimos la clase 0, decimos la clase, o sea, la marca de clase es la marca de clase de la primera clase. Entonces, eso va desde 1. ¿Ya? La sumatoria la vamos a poner desde I igual 1 hasta M. Y entonces, este sería lleno, ¿ve? Si es de la variable y, ¿no ve? Tratamos de asociar eso. Muy bien, esa es la fórmula en general. Ahora, la demostración para varios grupos se hace así. Hemos llamado x1i y deberíamos haber llamado aquí y sub 1i para denotar la media del grupo 1. Esta, la media del grupo 1. Entonces, va a ser, miren, simplemente le hemos adicionado y, perdón, 1 para decir, para hacer diferencia de que es un grupo 1 nada más. La variable que estamos investigando debe ser la mismísima variable, la misma variable, solo que en diferentes escenarios, ¿no? Diferentes muestras. Luego voy a tener el y sub 2 para demostrar lo mismo, para decir lo mismo. Me parece que esto... Y el sub 2 va a ser lo mismo, ¿no? La sumatoria de igual 1 hasta n. Con la condición de que la suma del n1i más el n2i es igual, el ni va a ser la suma del 1. A ver. Ahora, entonces, primero escribamos esto.
No se dejen llevar por esta expresión, por favor. Primero esto. El N1, el N total, ¿a qué va a ser igual, Sara? El N total va a ser igual al N1 más el N2, por un lado. Por otro lado, el N1 ¿a qué va a ser igual el N1? ¿A qué va a ser igual el N1? ¿Hola? ¿Alguien? ¿A ¿Hola? 50? A 50 si fuera el ejemplo, ¿no ve? Pero ahora estamos en general. ¿A cuánto sería igual? ¿Qué cosas tendría que sumar? El N1, ¿qué sumaría? Para decir 50, ¿qué hemos sumado? ¿Cuántos datos? Desde la X1 hasta la X50. Muy bien, entonces, la 1, 1, 1, 2. Quiero llorar con la computadora. Esta sería N1, 2. Más puntos suspensivos. Más. Ya no es aquí. ¿Cuánto va a ser el último? N sub 1 N Muy bien. o M. M. Pensé que había dicho. Este es el tamaño del grupo 1, ¿no ves? Si recuerdan la tabla es N1, N2, N sub M. A ver si lo tengo aquí todavía. Les voy a recordar qué es lo que estamos haciendo. Este, ¿no? N1, N2, N3, N4, N5, N sub M. Si son M clases. Lo tenemos general. Ok, no está muy bien. Pero lo hemos escrito, entonces. Bueno, ese entonces, el cálculo del N. Tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. La media del grupo 1 entonces sería así, donde N es N1 más N2, pero además N1 es igual a esto, y N2, ¿cómo va a ser N2? N2 es igual a N sub 2, 1 Muy bien, más N2 sub 2 muy bien. más N2M. Ok. Estamos hablando de las mismas, del mismo tamaño de clases, ¿no ve? Pero ahora escuchen, no siempre tienen que ser del mismo tamaño de clases, pueden ser diferentes tamaños. Entonces, aquí, cuando decimos, esto quiere decir que tiene 5 clases, digamos, cuando M5 tiene 5 clases, aquí, el Y general, ¿no? Aquí tenemos también 5 clases y sumaste M, de la media del grupo 1 tiene 5 clases y la media del grupo 2, no sé, pues puede tener, yo qué sé, otras clases, ¿no? Un tamaño diferente de clases, no está especificado que sean exactamente, esta sería la media del grupo 2. Entonces, en este caso tengo el mismo tamaño. Vamos a dejar de práctica para que ustedes lo hagan cuando es de diferente tamaño. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Lo que tenemos que entender es que el N es la suma del N1 más el N2. El N1 es la suma de todos los N, N1, N2, N3, etcétera, N sub M, pero del grupo 1. Entonces, por eso le decimos, este es el tamaño de la clase 1 del grupo 1.
Este es el tamaño de la clase 2 del grupo 1. Este es el tamaño de la clase emésima del grupo 1, ¿no? Lo mismo aquí para el grupo 2. Este es el tamaño de la clase 1 de la muestra 2. Aquí es el tamaño de la clase 2, el tamaño de la clase 2, de la muestra 2. Y este es el tamaño de la clase emésima de la muestra 2, ¿no? Del grupo 2. Entonces, en general, el n sub i, en general puedo llamarle ni, n1 o n2, va a ser n1, cuando uno sea, i sea igual a 1, esto va a ser n11 más n21. Estoy sumando este más este más este más este. En general debería escribir que el n es igual a esto, ¿no? Ahora, la media en general, que voy a llamarle x barra, y, perdón, aquí tengo un pequeño. La media de ambos, haciendo la generalización anterior, lo voy a poder escribir de la siguiente forma. Esta es la definición de media. ¿Lo ve? Esta es la definición de media para datos tabulados. Es ni por i sub i sobre n. Esa es la media. Ahora, ¿pero qué es el n sub i? El n sub i es el n1i más el n2i. ¿Esto qué va a hacer? Va a reproducir n1, 1 más n2, 1. Entonces estoy sumando los primeros términos de este y este. Luego los segundos, luego los últimos voy a sumar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Por el y sub i se queda como estaba y en vez de n voy a poner n1 más n2. Muy bien, ahora voy a separar este paréntesis, la sumatoria que está dentro de la sumatoria. Dentro de la sumatoria, con esa todavía no estoy trabajando. Voy a separar estos dos elementos, esta suma, estos dos elementos. Entonces, ¿eso qué es? Es este primer elemento por i sub i más el segundo elemento por i sub i. Ahora distribuyo la sumatoria, que es un operador lineal. Entonces, la sumatoria de n1i por i sobre n1 más n2. Obviamente, el denominador, aunque esté como sumatoria, no lo puedo separar, ¿no ven? No lo puedo separar. Pero en el numerador sí. Entonces, el segundo elemento va a ser n2i por i sub i sobre n1 más n2, precedido por el operador lineal de la sumatoria. Muy bien, ¿y esto qué es? Si me olvidara, a ver, vamos a ver, ¿qué he hecho aquí? Hasta ahí estamos de acuerdo, hasta aquí. Ahora, voy a sacar fuera de la sumatoria el n1 más el n2, fuera de la sumatoria, de estas dos sumatorias, de estas dos. Fuera de esas dos sumatorias, puedo factorizar n1 más n2. Entonces tengo afuera n1 más n2 y voy a multiplicar al primer término, a este, voy a multiplicar por 1. Cuando 1 va a ser n1 sobre n1, ¿no? Entonces, este está fuera de la sumatoria, fuera de la sumatoria. Entonces, aquí en esta parte es que me queda solamente el numerador, multiplico por n1 y divido entre n1. Lo mismo hago para el segundo término, multiplico por n2 y divido entre n2. ¿Pero qué es esto? Esto no hay nada que puedo hacer, entonces queda 1 sobre n1 más n2 por n1 por este otro, ¿qué término es? y1. ¿No es verdad? Porque estamos hablando en términos de y. Y aquí por y2. Esta es la definición de la media de 2
por N2, y es la definición de la media de Y1 por N1. Listo, en general. Entonces, podemos escribir ese término en resumen. Ahí está. ¿Alguna consulta? ¿Están ahí o se han dormido, chicos? Entonces, la media para dos submuestras en general está dado sobre 1 sobre N1 más N2 por N1 por Y1 más N2 por Y2. Y eso se puede generalizar para K muestras. Veamos cómo haríamos en la práctica. El primer examen parcial de probabilidad del paralelo A rindieron 120 universitarios de la Facultad de Ciencias Puras y obtuvieron una nota promedio de 54.7. En el paralelo B rindieron el examen de probabilidad 105 universitarios de la facultad, obteniendo una nota promedio de 62.3. ¿Cuál es la nota promedio de los estudiantes que cursan la materia de probabilidad de la Facultad de Ciencias Puras? Tanto del paralelo A. De ambos, ¿no es? Entonces, tengo el tamaño de la primera muestra es 120. El tamaño de la segunda muestra es 105. Estos 120 han sacado en promedio una nota de 54.7. Y el grupo B ha sacado en promedio una nota de 62.3. Y estamos interesados en determinar cuál es la nota promedio del conjunto, ¿no? A ver, imagínense, puede suceder lo siguiente. El director de carrera está administrando obviamente los cursos y dice, bueno, paralelo A, páseme su nota promedio, paralelo B, al docente le dice, páseme su nota promedio, etc. Y ahora el decano le pide cuál es la nota promedio del curso de probabilidades, porque no le importa a él diferenciar por paralelo. Quizás a nosotros sí, para ver cuál es el rendimiento, a lo mejor un paralelo es en la mañana y el otro es en la tarde, y entonces podemos decir, tienen mejor rendimiento los de la tarde o tienen mejor rendimiento los de la mañana, no sabemos, ¿no? Pero podríamos estar interesados en diferenciar. Además de que la nota promedio solo la puede obtener en esas condiciones el docente, digamos, es la autoridad ahí, dice, mi nota promedio, mi rendimiento promedio ha sido desde 54.7, o el rendimiento promedio de mi curso ha sido tanto. El otro docente dice, el rendimiento promedio ha sido el de 2.3. Muy bien, eso sirve para el análisis de cada docente. Pero ya, digamos, más arriba quizás no nos interesa saber cuál es el rendimiento por cada paralelo, sino en conjunto de toda la materia. ¿Cuál es el rendimiento promedio? Entonces estaríamos interesados en determinar el promedio de ambos paralelos. Recurrimos a nuestra definición. Aquí está el tamaño del grupo A por la media de A más el tamaño del grupo B por la media de B sobre la suma de ambos tamaños. Y en promedio ellos tienen 58.246. Listo. ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? Tenemos que imaginar, grupo 1, grupo 2, ya estoy sumando esto, ¿qué estoy sumando? La primera pregunta que nos hacemos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy operando? ¿Ya? Para no cometer errores, tenemos que pensar qué estamos haciendo. Estamos ahora utilizando la misma variable, Lice, ¿puede subir un poquito su texto para ver las variables que ha definido? Gracias. La misma variable. En este caso es la nota promedio de la materia de las notas de la materia de prueba de la Facultad de Ciencias Puras. Ahora a ver, miren, ¿qué me daría? ¿Puedo calcular la nota promedio de prueba de Ciencias Puras y la nota promedio de prueba de Economía? Joshua.
Ahora, licenciada, sí, se puede, pero yo tenía una duda. ¿Ya? Eh, Al hacer estos dos grupos y, y tomar en cuenta igual en porcentaje, el resultado se mantiene como porcentaje, siendo que el otro no es, ¿no? En porcentaje, digamos, 120, 105. ¿No influye? Mm, No, no influye. Y ahorita voy a ver cómo le explico. Primero, a ver, quiero ir por partes. Se puede calcular, ¿no? La nota promedio se me acaba de decir. Primero que la nota promedio, escuchen los demás, ¿no? La nota promedio del curso de probabilidades de la Facultad de Ciencias Puras. Vamos a suponer que hay un solo curso, para no hacernos mucho enredo. Hay un solo curso, la nota promedio de proba de Ciencias Puras, más la nota promedio de proba de economía. ¿Puedo calcular? ¿Alguien me puede explicar? Bueno, Joshua dice que sí. ¿Y qué querrá decir entonces esa nota? ¿Cómo interpretaríamos, Joshua? ¿Era Joshua el que estaba participando? No. Josué, Sí, no sé sí, por qué sí, siempre le digo licenciada. Joshua. Josué. Se me está cortando la señal, tengo mal internet, pero... Ok. Álvaro quizás nos puede ayudar. ¿Se puede calcular, Álvaro? De poder sí se puede, pero su relación no sé cómo la interpretaría. Tal vez el promedio general de la facultad en total, de la facultad de Ciencias Económicas y de la facultad de Ciencias Puras, da en promedio esto, algo así, pero es que no sé, tal vez no tiene tanta relación. Muy bien, muy bien. Eso es importante al momento de calcular la interpretación. ¿A qué se está refiriendo? En este caso, aritméticamente podemos hacer el cálculo, pero ¿qué estamos queriendo decir? Esto es muy anecdótico, pero ocurre con mucha frecuencia en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchos estudiantes cometen el error de aplicar el paquete y listo, calculan la media del sexo. La media del sexo es 0,7, digamos. Entonces, ¿pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O 2,5, no sé, dependiendo cómo habrán codificado su variable, pero ¿qué quiere decir 2,5? Entonces, tenemos que entender cómo estamos calculando, ¿ya? En este caso, se puede hacer el cálculo. Idealmente la interpretación se ve un poco dificultosa, salvo que estaríamos interesados en saber en promedio, no sé, pues, cuál es la nota promedio de la materia de probabilidades. Y así como dice Álvaro, en la Facultad de Ciencias Puras y Económicas, digamos. Sí, pero ¿y así qué sentido tienen? No tiene sentido, pero lo podemos calcular, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, eso es uno. Josué. El otro, ¿por qué en porcentajes? Me dice. Le voy a hacer la siguiente pregunta. Tengo X1, usted es la persona 1, ¿cuánto ha obtenido en su curso de probabilidades? Deme un número cualquiera. Josué. Eh, 60 sobre 100, 60. digamos. Muy bien. 60 sobre 100. Muy bien. Entonces, ¿usted cuánto se ha sacado? El 60%. Claro. Muy bien. A eso es. Cuando hacía referencia y les decía la misma variable, obviamente la misma variable va a tener debe tener las mismas unidades. Ese es un punto que tenemos que tener mucho cuidado en todas las materias, las mismas unidades, aunque, por ejemplo, si nos dan una variable de tiempo y el uno está medido en horas y el otro en segundos, tenemos que homogeneizar las unidades. ¿Cuánto se puede, no ve? Y si no se puede, no se puede hacer ninguna operación. Nos enseñaban a nosotros antes, los docentes decían, se puede sumar manzanas más naranjas, las dos son redondas, ¿no? Se puede sumar. Pero ¿y la suma qué nos va a dar?
Nada, ¿lo ve? No hay forma de sumar. Ah, claro, 5 naranjas más 7 manzanas, 12. ¿12 qué cosas? Podemos hacer la operación aritmética, pero no tiene sentido. ¿12 qué cosas? Bueno, tengo 12 frutas. Bueno, pero no estoy sumando ahí no estoy teniendo la especificación de qué cosas tengo, ¿verdad? En este caso, la persona 1 tiene 60%. La persona X2, que es del grupo 2, perdón, del grupo 1, la persona 2, digamos, tiene 75%. Entre ambos, la media del grupo 1, no le voy a poner la rayita, la media del grupo 1, ¿cuánto tiene? Le voy a poner 80 para que estemos buenos alumnos. Ya, ¿cuánto tengo en promedio en el grupo 1? 70%. Listo, 70, exacto, 70%. Mantenemos las unidades del recojo de la información, de la medida de la variable. ¿Ya? Las interpretaciones son muy, no sé para qué les digo que es muy importante, todo es importante, ¿no ve? Entonces, siento que redundo en esto. Entonces, mantenemos las unidades y claramente tenemos que sumar, no con alguien que haya obtenido en el grupo 2, por decirles, en el grupo 2, el X2, 1, que haya sacado, digamos, sobre 50, haya evaluado sobre 50. No tendría sentido, ¿no? O sobre 7. Entonces tengo 3, pero no es 3%, es 3 de 7. 3 sobre 7, cuando la puntuación sobre 7. Entonces tengo que convertir estos 60 sobre 7 o estos 3 sobre 100, uno de los dos, si los quiero sumar. ¿Me dejo entender? Este 3 es puntaje máximo 7 sobre 7. Y acá puntaje máximo 100. ¿No? Entonces, si yo quisiera sumar x11 más 21, no puedo, ¿no ve? No puedo así como está, pero puedo, porque no voy a poder. Rapísimos estadísticos pueden. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo haríamos? Habría que convertir en porcentaje de proporción. Muy bien, eso. Esa proporción que es 3 sobre 7. Ella sabe la tablita, el 2,1 ha de ser El 3 sobre 7. 43% significaría. ¿43? 43. ¿Entero? 42.8%. Muy bien, 42,8%. Listo. Ahora sí puedo sumar el x11 con el 2,1, ¿no ve? Pero este 2,1 como estaba así en 3, no puedo sumar. Las unidades tienen que ser las mismas. Y las unidades, claro, en este caso son promedios de... normalmente la evaluación en la universidad, en nuestra universidad es sobre 100. Entonces, por eso mantenemos las unidades. ¿Alguna otra pregunta de la poderosa media aritmética? ¿O promedio? ¿Nada? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otra medida de tendencia central que es la mediana. La mediana, que se denota como una M mayúscula sub E. M mayúscula sub E. La mediana tiene una característica muy interesante. Primero, divide la información en dos partes exactamente iguales, digamos. Exactamente es entre comillas, pero divide en dos partes iguales. Veamos qué es lo que sucede. Dado un conjunto de observaciones x1, x2, xn de la variable x,
La mediana de este conjunto de valores se define como aquel valor de la variable, el valor de la variable que divide en dos partes a los datos ordenados, tal que la proporción de valores que son menores o iguales que la mediana es de 0,5. Vamos a ver qué quiere decir. Primero decirles que la mediana divide los datos, dice, en dos partes a los datos ordenados. Cuando hemos calculado la media aritmética, hemos agarrado los datos, los hemos sumado y dividido entre el número de datos. Listo. Ya está la media aritmética. En cambio, la mediana dice hay que ordenar los datos ordenados. De menor a mayor, de mayor a menor, no importa, pero tienen que estar ordenados. La mediana. Primero los ordenamos. Luego tiene la importante, digamos, es importante considerar que en su definición, la mediana se obtiene como la proporción de valores que son menores o iguales que la mediana, es de 0,5. Si habláramos de porcentajes, diríamos de 50%. Entonces, también podemos decir que la mediana divida la información en dos partes iguales a los datos que han sido ordenados, tal que el porcentaje de valores son menores o iguales que la mediana es del 50%. Es como tener un cuadrado o un rectángulo, si gusta. Me gusta hacer ese cuadrado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay gráficas. No. Cambio de computadora y sufro. No sé dónde están los dibujos. Diseño debería estar. No hay. Insertar. Formas. Digamos esto. Vamos a suponer que ese es el conjunto de datos. Entonces, la mediana se encuentra ahí. Esa es la mediana. Ese es el valor de la mediana. Está justo en la mitad de los datos. Los datos hacia abajo de esa información y los datos por encima de esa información. Es el valor de la variable. El valor de la variable. Que divide la información en dos partes iguales. 50% por debajo de él y 50% por encima de la mediana. O si hablamos en proporciones, 0,5 por debajo de él y 0,5 por encima de él. O de ella, de la mediana. ¿Cómo calculamos? Cuando los datos no están tabulados, pueden suceder dos alternativas. Que el número de observaciones sea impar y segundo, que el número de observaciones sea par, ¿no? Porque, digamos, tenemos una muestra de 7, es el tamaño, el número de observaciones es impar. ¿Cuántos datos tiene? 100. ¿Cuánto es el número de observaciones? O sea, ¿es par o es impar? Es par. Entonces, ¿cómo calculo la mediana? Veamos el primer caso cuando el número de observaciones es impar. Lo primero que hacemos es ordenar la información en orden creciente o decreciente, pero normalmente se utiliza en orden creciente, pero también lo pueden hacer en decreciente, no quiere decir que no. El asunto es primero ordenarlos. Bueno, en este caso hemos tomado la posibilidad de ordenarlos en forma creciente. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de la mediana? Como aquel valor de la observación que ocupa la posición central. Entonces, la mediana va a ser el valor de la variable, o sea, el valor X. ¿Qué posición ocupa? Aquí he ordenado X sub 1, X sub 2 ya ordenados. Entonces, el que ocupa la posición n más 1 sobre 2, cuando es impar.
Por ejemplo, dice, se tiene la edad de 7 turistas que están hospedados en Duerme Feliz. Se pide determinar la mediana. Entonces, miren, X1, 32, 20, esto obviamente está desordenado. Paso 1, voy a ordenar. Primeramente ordenamos en orden de magnitud creciente. Entonces, primero el 20, luego el 24, luego el 29, no, pues 24, 25, 29, 32 y 35. 2 veces 35, ahí está. Son 7 observaciones. Claro, ustedes dirán, pero el X, aquí tenemos que tener cierta flexibilidad manejando los X. Este ahora es el X1, este es el X2, X3, X4, X5, X6, X7. Porque inmediatamente que recogemos los datos, en este momento ya no nos importa que pertenezca a la persona 1 o a la persona 2. No, porque no, aquí la persona 1 ha dicho 25 años, la persona 2 ha dicho 32 años, la persona 3 ha dicho 20. Listo. Ahora en adelante, vamos a ordenarlo y listo. Una persona ha dicho 20, la siguiente ha dicho, no necesariamente la siguiente, digamos, otra persona ha dicho 24, otra persona ha dicho 25, otra persona ha dicho 29, otra persona ha dicho 32, otro 35 y otro 35. Entonces puedo denotar también como X sub I ordenado. Entonces este será el X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Tenemos que tener esa flexibilidad, ¿no? Ahora. Entonces, X sub 1 es 20, X sub 2, 24, 25, etc. N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tiene un número impar de observaciones. Entonces vamos a calcular N más 1 medios, porque eso es para determinar la mediana, dice, ¿no? Para determinar la mediana. N más 1 medios. N 7, 7 más 1, 8, 8 entre 2, 4. Entonces voy a buscar de los datos el que tenga la posición 4. Esa va a ser la mediana. Aquí está 4. 1, 2, 3, 4. Si lo he ordenado en forma creciente. Si fuera decreciente, seguramente saldría así. 1, 2, 3, 4. La mediana es 29. Ahora, ¿qué quiere decir este 29? Es el valor de la variable. ¿Qué es ese 29? Así en líneas generales, este 20, ¿qué quiere decir? Un individuo tiene 20 años. Años era, ¿no? La edad era. Ok. La edad de los que duermen en Duerme Feliz. Ok. Este 29 nos dice entonces que la mediana, aquí está. El que ocupa la posición 4, 1, 2, 3, 4, el X29. El X sub 4 vale 29. Este. Ahora, aquí está la interpretación. El 50% de los que hemos investigado tienen una edad menor a 29. Y el otro 50% tiene una edad mayor a 29. Y ustedes dirán, pero ¿y entonces y el 29? Bueno, perdemos información en algunos cálculos. Pero entonces también podríamos decir, el 50% de los investigados tienen una edad menor o igual a 29. Y el otro 50% tiene una edad mayor o igual a 29. Ah, pero aquí entonces estamos cometiendo otro error. Y el que es exactamente igual. Pero bueno, ya esos son exquisiteces que tampoco nos van a hacer sufrir, no nos quitarán el sueño. El punto es aquí que ubicamos la posición n más 1 medios e identificamos el valor de la variable que ocupa esa posición. Y ese es el valor de la mediana, que significa que el 50% tiene una información menor o igual que 29
y el otro 50% tiene una información mayor o igual que 29. Cuando los datos son de número par, como siempre dice, ¿no? Hay que ordenar, se deben ordenar los datos, ya sea en forma creciente o decreciente. Preferimos hacerlo en forma creciente, porque cuando hablemos de datos tabulados, lo vamos a hacer en forma creciente. Entonces vamos a identificar como el valor de la mediana al valor de la observación que ocupa la posición central de los datos. Como el número de datos es par, existen dos valores centrales, ¿no? Entonces, la mediana ha de tomar el valor de la media aritmética de ambos valores. Entonces, voy a sumar el valor de la variable que ocupa la posición n medios con el valor de la variable que ocupa la posición n medios más 1. ¿No? Como dice promedio, son dos datos, los sumo los dos y los divido entre 2. Listo, esa va a ser la mediana para datos par, cuando el número de datos es par. El gasto, ahora dice el ejemplo, determinar el gasto mediano de un turista que gasta en albergue y alimentación, tal como se indica a continuación. Ahí está. Día 1, el gasto es 37, el día 2 el gasto es 34, el día 3 el gasto es 52. Del mismo turista es, ¿no ve? Hay que entender qué es lo que está pasando. Josué ha viajado a Uyuni y ha dicho, bueno, ahora voy a gastar y ahora voy a viajar y voy a vivir en un albergue y me voy a alimentar mientras disfruto de mis vacaciones. Entonces, cada día, el día 1 ha gastado $37, el día 2, 34, el día 3, $52, el día 4, 45, así. 10 días de vacaciones se ha dado, Josué. El último día dice, bueno, ya tengo tanto y voy a gastar todo lo que tengo, $43. Eso es más o menos su gasto, el gasto que él ha declarado. Entonces, uno estaría interesado en determinar cuánto en promedio ha gastado por día. ¿Cómo haría Josué? ¿Cuánto ha gastado en promedio? ¿Qué calcularía? La media aritmética. Muy bien, señorita, muchas gracias. Me encantan las chicas, muy bien. Ahora ahora voy a ver qué me va a dar la mediana. Primero voy a ordenar los datos. ¿Cuántos datos tengo? Tengo un número par de datos, 10 datos. Los ordeno en forma creciente, ahí están ordenaditos. Y como existe un número par de observaciones, entonces la mediana, que se pueda ver esto. Los datos ordenados en forma creciente están aquí, 8, 9, 10. Y entonces, para calcular la mediana, como es un número par, voy a calcular n medios primero. N es 10. Entonces, N10 dice, calcule el valor de la variable que ocupa la posición n medios. O sea, 10 entre 2 es 5. Entonces, el valor de la variable que ocupa la posición 5 de 37. Luego dice, calcule el valor de la variable que ocupa la posición n medios más 1. Entonces, n medios es 5 más 1, 6, el que ocupa la posición 6. Entonces voy al que ocupa la posición 5, es este 37, y el que ocupa la posición 6 es este 38. La mediana va a ser igual al promedio de ambos, de 37 más 38, ¿no? Y eso es 37,5. Entonces aquí viene la interpretación.
el 50%, como son 10 días, 5 días de su tiempo, el turista Josué ha gastado menos de 37,5 o quizás hasta 37,5, ¿no? Normalmente decimos menos de 37,5 dólares. El otro 50% de su tiempo ha gastado más de 37,5 dólares. ¿Ya? Esa es la mediana. Divide la información en dos partes iguales, los datos ordenados. Bien, vayamos a ver qué pasa para los datos tabulados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Álvaro. No, ninguna pregunta, licenciado. Ok. Saraí. Tampoco dice, está claro. Muy bien. Entonces, cuando los datos están tabulados, ya sea si la variable es, tenemos dos casos, ¿no? En el caso de que la variable sea discreta y en el caso de que sea continua. En ambos casos se hace un ordenamiento de los datos y claramente ya sabemos calcular las frecuencias absolutas acumuladas, las n sub i, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada menor que. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, se determina la frecuencia absoluta acumulada n sub j que supera a n medios. Es decir, el NJ, vamos a identificar, primero calculamos la frecuencia absoluta, N1, N2, etcétera, ¿no? Y luego, acumulada, el N mayúscula. Y enseguida identificamos el N medios, N es el tamaño de la muestra, tomamos la mitad, y de la frecuencia absoluta a acumulada, tomamos la primera que supera esto. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Quizás con un ejemplo directamente. Ahí tienen las tablas, lo tienen en la página. A ver. Página 195. Ahora, tenemos 90 turistas nacionales y sus gastos diarios en un viaje a Roboré. Me encantan los viajes de turismo. ¿Alguno conoce Roboré? Donde tristemente se está quemando todo ahora. Chicos, tenemos que ser mochileros también a veces. Es que no hay dinero, Lice, no hay tiempo. Tiempo no ve, no hay tiempo, pero tienen que darse tiempo, hay que estudiar como locos, hay que dormir poco y no hay que ser muy exigentes. Viajamos en flota, viajamos en tren. Bueno, ahora las condiciones no están dadas, pero cuando estén dadas, ojalá que sí puedan hacerlo, ¿no? Nosotros teníamos, les cuento, entre paréntesis, para que descansemos 5 minutos, los fundadores de nuestra carrera, que eran don Raúl Marquiegui y don Luis Zapata, eran además ellos caminantes. Hacían unas travesías muy interesantes, con decirles que una vez desde Santa Cruz hasta Tarija, pasando por Sucre, Potosí, Oruro y todo lo que corresponde, en bicicleta. Bueno, eran también tiempos donde la gente se podía movilizar con más seguridad, ¿no? Ahora no es tan seguro, hay que tomar muchas previsiones. Entonces ellos nos motivaban mucho a caminar, les cuento, y mucha gente de mi época, claro, recordamos con mucho cariño esas experiencias y también aprovechamos alguna vez y salir a caminar a la ruta del Taquesi. Hacíamos grupos muy interesantes de caminatas muy fructíferas porque era otro tipo de actividad donde podíamos compartir las experiencias y los consejos de la gente mayor, ¿no? Como eran nuestros fundadores. También éramos un grupo muy reducido, pues claro, ahora somos muchos, pero ni tantos tampoco, todavía somos pocos. A ver si un ratito
nos damos una escapada y caminamos una vez que mejoren estas cositas, esta situación tan triste que vivimos. Pero mientras tanto hay que hacer ejercicio en la casa. Y además hay que conocer Bolivia. Bolivia es un lugar mágico, fantástico. Realmente yo no sé para qué. Entre conocer de Estados Unidos y Bolivia, se van a reír algunos, pero yo quisiera tener el tiempo para recorrer Bolivia. ¿No ve? El tiempo, como que dice aquí la señorita, el tiempo es a veces el peor enemigo. A veces también el mejor aliado. Ahora que son jóvenes, le vamos a dar empeño a formar a mejorar nuestra formación y listo. No saben el futuro prometedor que ya van a tener. Ya verán. Bueno, volvamos entonces a la información turística de gastos diarios en un viaje al Roboré. Entonces, aquí, Perdón, está dicho que es para variables discretas. discreta, discreta. Ya, primero, lo primero que hacemos, primero los he ordenado. Este 12 dice, hay 12 turistas que han gastado en su viaje a Roboré $25. Mucha, hay también gente que ha gastado harto, ¿no? Por ejemplo, 12 turistas también han gastado $57, más del doble, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta tabla? A ver, es que no los veo en pantalla y como ustedes no participan, Doris Alexandra, Bernardo Grover, Bernardo. Ay, Bernardo. Álvaro. Sí, sí, licenciado. ¿Qué cositas podemos decir de esta tabla? A ver, cuénteme. Bueno, solo 9 personas gastaron $55 en el viaje. Ah, muy Es el menor bien. número. Después. Mm, la mayoría, que es 20, bueno, no la mayoría exactamente, pero 20 personas que son el mayor de personas que hay en una categoría, gastaron $42 en su viaje. ¿Y por qué no quiere decir la mayoría? Porque parece que es la mayoría, ¿no? ¿O no? Usted me ha dicho la Ah, minoría ha gastado 55. Es que no sí, sería es la que era mayoría, la categoría. sería la Sí, no sé. moda. ¿Cómo dice la señorita? Que no sería la mayoría, sería la moda. ¿Y la moda no es la mayoría? Pues sí, pero si estuviéramos hablando en nuestros términos, más conveniente sería decir la moda que la mayoría. Ah, ya, muy bien, muy bien. Cuando escribamos el texto, pero sin embargo, señorita, vamos a tratar nosotros sabemos qué es la moda, vamos a saber qué es la mediana, vamos a saber qué es el primer cuartil, el quinto quintil, el décimo percentil. Pero si usted a la gente, digamos que a un abogado o a un médico le dice, es que el tercer cuartil dice que la cantidad de enfermos, entonces, ¿qué cosa? ¿No ve? El punto está en que nosotros calculamos el indicador, lo sabemos aritméticamente, pero también lo transmitimos en un lenguaje que sea comprensible, ¿no? Entonces está muy bien lo que el compañero dice, la mayoría de la información, o sea, la mayoría de los turistas han gastado $42 diarios en su viaje a Roboré, ¿no? La mayoría ha gastado eso. ¿Qué es la moda? Sí, perfecto. Para los que son nuevitos, no se preocupen. Ahí solamente para ver la tabla, digo, porque hasta ahorita solamente sabemos cuántos turistas hay, Álvaro. Sería sumar todos los Ns. A ver, un momento. ¿Qué se están viendo? ¿Por qué se están...? 91, listo. 91. 91, muy bien, 91 estudiantes. Perdón, 91 turistas. ¿Está Víctor en algún momento, en algún lado? Víctor Usnayo, Víctor. Víctor.
Víctor. Bueno, eso podemos decir. Pero ahora miren, vamos a calcular la mediana. Y vamos a ver cómo lo interpretamos. Es interesante decir, como la señorita decía, ¿no? La moda es tanto. La moda es 42. Ya, y no entiendo, ¿no ve? Pero ustedes están muy bien, ustedes están calculando la moda. La mediana es 13 o 18. No sé. La mediana podrá ser 13 o 18, no. La mediana es 45, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, veamos entonces. Aquí está la información y aquí está. Hay 12 personas que han gastado $25 en un día en Roboré. ¿No ve? Porque son gastos diarios en Roboré. Listo. Hay 10 personas que han gastado $52 en un día en Roboré. Ahora, lo primero para calcular la mediana, calculamos la frecuencia absoluta acumulada menor que, o la frecuencia absoluta acumulada nomás, la que hemos llamado, ¿no? Porque con esta es que vamos a trabajar mucho. Menor que. Listo, calculo los n sub phi. Este 12, repito. Este 27, ¿cómo lo he sacado? Bernardo. Lice. ¿Cómo he sacado ese 27? Sumando N1 más N2. Muy bien, o sea, 12 más 15. Sí, son los datos acumulados de la frecuencia absoluta. Muy bien, de la frecuencia absoluta. 27 más 20, 47. 47 más 13, 60. 60 más 10, 70. Más 9, 79. Más 11. Ah, 90 nomás habían sido, chicos. 91 hemos sacado. Alguien me ha dicho 91. 11. Es que el licenciado en la, Sí fila, son, en la ¿no? última fila es ese. Sí, creo que esto está mal. Este es 12, ¿no? Este, ¿no? Sí, Lice, ese es 12. Gracias. Entonces, este debe ser así. Entonces, el primer paso que hago es... voy a insertar una fila debajo. Entonces, total. ¿Esto cuánto va a ser? 91. Muy bien, 91. Primero calculo, y este es el n, ¿no? Recuerden que este es el n. Ay, es minúscula. N igual a 91. Muy bien. Primero calculamos la frecuencia absoluta acumulada menor que, luego calculamos el n medios, que sería 91 entre 2, 45,5. ¿Lo ven? Sí, Luis. Ahora buscamos el valor de la menor frecuencia absoluta acumulada que incluye a 45, porque todos estos 60 incluye a 45, 70 incluye a 40, todos estos incluyen. Pero el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada que incluye al 45,5. Así es esto. Voy a poner la cosa así. Para que... Ya, así. Entonces, la mediana está aquí, 42. Porque esto solo nos está dando la posición, ¿no? El que ocupa la posición 45,5. Entonces, decimos que el 50% de los turistas gasta menos de 42, menos o igual a 42 en su viaje a Roboré, y el otro 50% gasta más de $42 o igual en ese mismo viaje. ¿Qué dice? Así calculamos la mediana. Ahora vamos a analizar en el caso en que coincida plenamente el n medio sea igual al nj menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos? En este caso, tenemos 84 turistas y también tomamos la misma variable, que es el tiempo de permanencia en su viaje a Roboré. ¿Cuántos días permanecen en Roboré el 50% de los turistas? Vamos a ver si podemos dar respuesta a esto.
Nadie nos pregunta, calcule la media, calcule la mediana, calcule la moda, calcule la varianza. Nadie nos dice. Calcule el cuartil 20, no. Perdón, el cuartil 20. Nadie nos dice eso, ¿no? Nos dicen, ¿cuántos días permanecen en Dobre el 50% de los turistas? Ay, ¿ahora qué voy a calcular la moda? No sé, ese ya es, digamos, conocimiento del estadístico. No puedo creer que no lo puedo subir siquiera. Entonces, aquí está. Ya está. La siguiente tabla muestra información, dice, de 84 turistas nacionales y su tiempo de permanencia en su viaje a Roboré. Entonces, aquí Daniela. Daniela. Sí, Lice. ¿Qué quiere decir este 15? Que hay 15 personas que permanecieron 2 días en Roboré. Muy bien. En total, ¿cuántas personas tenemos? 10, 20, 30, 40, 55, 65, 75, 84, creo. ¿Alguien me ayuda? 84, Luis. Está perfecto. Ya, gracias. Hay 84 turistas. Entonces, calculamos la frecuencia absoluta menor que, y ahí está. Pero ahora resulta que al calcular n medio sale exactamente 42. 42, 42, ¿no? Calculamos n medios. N medios es 84 entre 2. 84 entre 2, 42. 42. Entonces, n medios es, no, este es 84. 84. Es 42. Identificamos, dice, ¿no? Según el inciso anterior, el n sub j, la primera que incluye a la variable, pero ahora resulta que es igual a 42. O sea, no incluye, sino que es exactamente el mismo valor. En el anterior caso era la primera que incluye, como era 45,5, 27 no incluye a 45,5, pero 47 sí incluye. Entonces, la primera que incluye, ese es el valor de la mediana, que era el 42. ¿No? Este 42 es el valor de la mediana. Pero ahora resulta que coincide exactamente con el valor. Entonces, 42, n medios es 42, coincide con 4. Entonces, tomo el siguiente. Tomamos, dice, ahora buscamos el valor de la menor frecuencia absoluta acumulada que incluye a 42. La menor que incluye a 42, como antes. Y eso resulta ser 4. Y luego tomamos la siguiente. En este 55 sería la que incluye el 42 exactamente. Lo que hacemos ahora es, cuando sucede esto, identificamos este que es igual, porque este ha coincidido con el n medios, este 4, y tomamos el siguiente más, en este caso el 55. Entonces, identificamos el valor de la variable. Para 42 es 4 y para 55 es 5. Y tomamos el promedio de ambos. En este caso, 4 más 5, 4,5. La mediana es 4,5. El 50% de los turistas ha permanecido en Roberé, 4,5% ha permanecido en ese lugar.
más de 45 días, más de 4,5 días. En realidad deberíamos decir en ese lugar 4,5 días o más. Así, para ser correcto. ¿Ya? Entonces, cuando coincide, tomamos esa, la que ha coincidido, y la siguiente. Identificamos las variables, las sumamos y tomamos el promedio de las dos. Las sumamos y dividimos entre 2. Ese va a ser el valor de la mediana. Muy bien. Ahora entonces, para datos continuos, vamos a construir la frecuencia absoluta acumulada menor que... Voy a mostrarles el ejemplo. La dirección, dice, del Ministerio de Migración ha levantado información durante 365 días de los que viajan de La Paz a Toro Toro, que es de Potosí, ¿no ve? Toro Toro, por si acaso, para los que no conozcan Toro Toro, pertenece al departamento de Potosí, aunque se llega por Cochabamba. Muy bien, entonces, la variable que estamos investigando, es el número de pasajeros que viajan de La Paz hacia Toro Toro. Entonces, ya los tenemos tabulados y queremos calcular la mediana e interpretar. Entonces, miren, ¿cómo sería esta interpretación? A ver, Álvaro, ¿cómo sería esto en el contexto del ejemplo? De 20 a 40 pasajeros viajan. Que no, a ver. Le muestro la variable, aquí está el textito, que es, a ver, lo bajo. Usted lo puede ver ahí. ¿Cómo está? ¿Qué edad tiene esa información? Este YSUFI es la marca de clase, ¿no ve? Hemos obtenido 20 más 40, 60, entre 2, 30. 40 más 60, 100, entre 2, 50. Así hemos calculado las marcas de clase. Ahora este NI quiere decir 80 días, porque la información se ha hecho a lo largo de los 365 días del año. 80 días han habido un número de pasajeros entre 20 y 40 que han ido a Toro Toro. 80 días. ¿Qué días serían? No sabemos. Pero de esos 365 días, 80 días han viajado entre 20 y 40 pasajeros. 95 días han viajado entre 40 y 60 pasajeros. 100 días han viajado entre 60 y 80 pasajeros. 40 días han viajado entre 80 y 100 pasajeros. 50 días han viajado entre 100 y 120 pasajeros. Ahora calculo las frecuencias absolutas acumuladas. Este es N1, 80 más 95, 175, etc. Calculo la frecuencia absoluta acumulada. Ahora voy a ver cómo determino la mediana. La mediana calculo nuevamente N medios. N medios es 182,5. La primera frecuencia absoluta acumulada que incluya al 182,5. ¿Qué es esta? Solo la identifico, nada más, ¿no ve? Ahora, ese resulta ser N1, N2, N sub 3. Entonces ahí tienen ustedes la descripción. El J es igual a 3, N sub 3. NJ es 275, J es 3. Si J es 3, J menos 1 va a ser 2. Ahora,
El n medios, que es el 182.5, voy a registrarlo por un lado, está con rojo. Luego el C sub J, que es el ancho de clase de esa clase que he identificado. Todos pueden tener la misma clase, como en este caso de 20 a 40 es 20, de 40 a 60 es 20, de 60 a 80 es 20, etc. Pero podrían ser también diferentes, en cuyo caso, en general más bien, tomo yo el ancho de clase de la clase que aquí estoy identificando. Esta clase que he determinado con ayuda del n medios, calculo n medios y determino la frecuencia absoluta acumulada menor que la primera que incluya ese valor, 182,5, que es este con rojo. Esa se denomina la clase mediana. La clase mediana es la clase a la cual va a pertenecer la mediana. Entonces, de esta clase calculo su ancho de clase, que va a ser 80 menos 60, 20, ancho de clase. Su frecuencia absoluta, 70, ¿no? Perdón, su frecuencia absoluta, esta. 100, su frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de la clase 3, 100. La amplitud de clase, 20. El ancho de clase, 20. ¿No es? 80 menos 60, 20. 100. ¿Qué más necesito? Necesito el límite inferior de la clase a la cual pertenece la mediana, que es este 60. Entonces, el y sub i menos 1, prima, es igual a 60, que es el límite inferior de la clase a la cual pertenece la mediana. Muy bien. Y ahora aplico la fórmula. La fórmula es esta. Y entonces, simplemente, el límite inferior, 60, más el ancho de clase, 20, que multiplica a n medios, 365 medios, menos 175, menos el anterior, en la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esta menos esta. Todo sobre el n sub j. El n sub j, que es de la frecuencia absoluta de la clase a la cual pertenece la mediana. Sí. Listo, hago operaciones y resulta ser 61,5. El 50% del tiempo, ahora este mediana, ¿qué es este 61,5? ¿Qué cosa es este 61,5? Es el valor de la variable. ¿Cuál es la variable? El número de turistas. Muy bien, número de turistas. Turistas. 61,5 turistas. No hay 61,5, ¿no ve? Pero en cuestión de mediana, media, ya hemos dicho que perdemos precisión, podemos decir. Entonces podemos interpretar lo siguiente. El 50, la mediana es el valor de la variable que divide en dos partes iguales la información. Entonces decimos, el 50% del tiempo, de los 365 días, el 50% de ese tiempo, 61,5 o menos turistas han viajado a Toro Toro. Y el otro 50% del tiempo han viajado a ese lugar, más de 61,5 turistas. ¿Ya? Ahora, así como la media aritmética no puede estar fuera de rango, no puede ser más pequeño que su límite inferior, ni más grande que su límite superior, la mediana tampoco puede estar más grande que su límite inferior y más pequeño que el límite inferior y más grande que el límite superior. Pero con ese mismo concepto, la mediana no puede estar fuera del rango de la clase a la cual pertenece. Si estamos identificando aquí, la mediana, así, esta es la clase de la mediana. Entonces no va a ser más pequeño que 60 y no va a ser más grande que 80. ¿Ya? Si estoy diciendo que esta es la clase de la mediana, no puedo sacar que la mediana es 90, por ejemplo.
tiene que estar en la misma clase. Si no, hemos cometido un grave error en el cálculo. ¿Ya? Muy bien, vamos a dejar de práctica. Por favor, no los voy a poder poner en el Classroom porque estoy en otro equipo. Vamos a dejar de práctica la demostración de la mediana. La demostración de la mediana. ¿Cómo obtengo la fórmula esta que se las estoy poniendo así de un golpe? O sea, ¿y de dónde me he sacado esto, no? Entonces, la vamos a graficar. Ustedes ya saben graficar por según la práctica. Entonces, van a determinar la expresión de la mediana apoyados en la gráfica que vayan a ver. Creo que está en la página. Todo está en el libro, ¿no ve? Pero lo tienen que entender sus compañeros. Página 201. En mi libro, 200. Creo que había alguna modificación, ¿no? Alguien que me pueda ayudar ahí. Esa va a ser la práctica para el día martes, por favor. La determinación de la mediana en forma gráfica. La expresión de la mediana en forma gráfica. No lo voy a poner en el Classroom, por favor. ¿Ya? Porque en este momento no lo tengo, pero esa es la práctica para el día martes. Y yo ya el día martes voy a habilitar para que ustedes hagan llegar la respuesta del ejercicio, la práctica hecha. Muy bien, ¿alguna consulta hasta aquí, chicos? Doris, ¿Sí, Lice? ¿alguna consulta? No, no por el momento. Ok. Gracias. Itza, ¿estamos bien? Estamos bien hasta ahí, licenciada. Muchas gracias. Quiero hacerles un comentario respecto del libro. En el libro, al terminar la media aritmética, han debido encontrar los métodos, los abreviados del cálculo de la media aritmética. ¿No ve? ¿Han leído o no? Hey. Bueno, no es necesario que lean esa parte. Si ustedes gustan, claro, por, digamos, conocimiento general, ustedes pueden dar lectura a los métodos abreviados de cálculo, pero son un poco obsoletos ya por el momento porque es una inversión de tiempo que nos reporta mucho beneficio. Pero para el que quiera darle una mirada está bien, pero no es necesario que lo hagan por si acaso. No es necesario. Bien, eso es otro. ¿Y han visto la película, chicos? Nada. Los que no han visto, les invito a ver la película este fin de semana para que se distraigan un rato y valoren el tiempo. Ahí estamos en el cálculo de la mediana, entonces. Y si no hay más preguntas, que tengan... Dice, esta demostración es con la gráfica, ¿no? De la página Con la 2000. gráfica, sí. Sí. Es Ya. que en realidad... Entonces, para el martes tendríamos 2 prácticas. Sí, tenemos la práctica que ya ha sido publicada en el Classroom, ¿no ve? Sí, de ejercicios propuestos que nos ha dado. Sí. Sí, pues ambas prácticas. Lo que pasa, Ya. jóvenes, es que ahorita vamos a tener una asamblea el día miércoles y estoy un poco atareada con tanto trabajo, entonces, atareada, pero también muy, muy, muy contenta, chicos. Finalmente vamos a poder hacer el censo universitario, que es un sueño de muchos años, es un proyecto que yo he planteado allá por el 2007, 2006, y que ahora el rector ha considerado realmente, ustedes saben que el rector es nuevo y tiene de profesión economista, entonces es gente que valora la generación de información, ¿no? Entonces, por suerte, este proyecto ha encontrado eco en el señor rector, quien nos ha dado todo el apoyo, el respaldo para que podamos hacer esta actividad. Entonces, vamos a hacer una encuesta, un censo piloto en nuestra carrera primero, y luego la vamos a hacer, claro, como corresponde a un censo, una enumeración completa de toda la universidad. Así es que yo, chicos, no saben lo más contenta que estoy. Ustedes van a estar felices de poder participar y estamos haciendo una apertura a muchos otros proyectos donde ustedes van a poder participar y ganar experiencia de ya.
Así que estoy un poco atareada. Podríamos dejar todas las prácticas y las consultas, por favor, para el día jueves entonces. Y el día martes haríamos la prueba, una pequeña prueba, ¿les parece? O sea, lo que les quiero decir es que la práctica que les he dejado colgada en el Classroom, más esta práctica de la demostración, la dejaríamos para el día jueves, todo para el jueves. El día martes no pasamos clases y el día martes haríamos la prueba. No es el parcial, es una prueba solamente para ver cómo estamos haciendo en el avance. ¿Qué les parece? Está bien, licenciada. Ya, gracias, Lidia. Todo bien, Sí, Lisa. está bien. Ya, entonces el martes no nos vemos. El miércoles nos vemos en la asamblea y el jueves para consultas y entrega de prácticas. Y así seguir avanzando. Dice, y la prueba, perdón, esa parte no escuché bien. ¿Cuándo haríamos? La prueba sería el día martes. No es el parcial. Es una prueba para que ustedes vayan practicando, que tienen que entregar el examen a tiempo, para que yo vea cómo están interpretando los resultados, cómo están construyendo la información, etc. No es parcial. O sea, de este martes al siguiente todavía. Hoy es martes, ¿no? No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Del martes que va a venir al siguiente sería la prueba. Ah, sí, la prueba sería el siguiente martes. El próximo jueves pasamos 14 clase. de septiembre. Ya, 14 de septiembre. Ya. Ya me sirve. Solo el martes estaríamos suspendiendo la clase, ¿no ve? Bueno, no suspendiendo la clase presencial, digamos, ¿no? Porque ustedes tienen la práctica respectiva, etc. Vayan avanzando porque toda la práctica la tienen que hacer. Y solamente los 8 primeros ejercicios creo que les he dicho que hagan, ¿no ve? Los que pueden ir avanzando más. Pero esa práctica, hasta el ejercicio que se ha indicado, estaría presentándose el próximo jueves. Creo que es 9 de septiembre. Sí, Lice. Ya, entonces la práctica, toda la práctica que está en el Classroom, más la demostración de la mediana, la obtención de la fórmula de la mediana en forma